Las políticas macroeconómicas son las herramientas que utiliza el gobierno para poder ejercer todos los sectores económicos de un país. Se ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, es decir, todo lo relevante al crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo. Existen dos tipos de políticas macroeconómicas, monetaria y fiscal. La política monetaria en México es definida por Banxico, Banco de México, y se encarga de controlar los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. En pocas palabras, se encarga de ver cuánto produce un país anualmente para decidir cuánto dinero hay en circulación en un país. Existen dos tipos de políticas monetarias. La política monetaria expansiva se utiliza cuando Banxico busca aumentar la circulación de dinero y la restrictiva cuando se busca disminuir la cantidad de dinero en circulación. ¿Cómo funciona? Si el banco quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía, baja la tasa de interés para incentivar a los bancos a pedir más préstamos, los cuales pueden utilizarse para hacer más préstamos a personas y empresas y así aumentar la cantidad de dinero en circulación. Pero si lo que quieren es disminuir la cantidad, entonces utilizan la política monetaria restrictiva y suben la tasa de interés para desincentivar a los bancos a pedir préstamos y así poner menos dinero en circulación. Otra medida es disminuir el nivel de reservas exigidas, y así los bancos pueden utilizar ese dinero para generar más dinero. Lo contrario es subir el nivel de reserva exigido, y así los bancos deben mantener más dinero en lugar de permitir su circulación. También, para aumentar el dinero en circulación, el banco compra títulos de deuda pública y el dinero de estos queda en circulación. El efecto contrario es que vendan los títulos y el dinero que reciben ya no lo ponen en circulación. Un efecto negativo de la política monetaria expansiva es que puede producir inflación y la política restrictiva puede bajar la producción y el empleo. Por otro lado, está la política fiscal, la cual funciona a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su función es recaudar impuestos y a su vez ver cómo se distribuyen. Existen dos tipos de política fiscal, expansiva y contractiva o restrictiva. Expansiva se caracteriza con el aumento de gastos públicos y la disminución de impuestos. El gobierno decide reducir los impuestos para aumentar el poder adquisitivo de las personas y promover las obras públicas, mientras que la política contractiva o restrictiva es en la que el gobierno decide aumentar los impuestos y aumentar los artículos agravados para así obtener una mayor recaudación. Para poder modificar los impuestos requerimos de una ley, de la cual se encarga de lanzar el Poder Ejecutivo para que llegue al Legislativo, se debata y así la ley se apruebe o no. La forma más importante en la que México evalúa el progreso y la estabilidad económica es mediante el PIB, que se obtiene gracias al informe trimestral de gobierno en el cual declaran cuánto genera el país en un año. La inflación, que es el aumento desproporcionado de precios y productos, el balance de pagos, que es la relación que se establece entre el dinero que un país en concreto gasta en otros países y la cantidad que otros países gastan en ese país, y la deuda externa. Es importante recordar que en el caso de México, las empresas internacionales necesitan ciertos requisitos laborales para conveniencia de ellas, así que se arma la reforma laboral para favorecer los pagos de las empresas y no favorecer a los trabajadores. Las empresas buscan siempre obtener ganancias, aunque eso implica afectar a la sociedad y hacer más pobres a las personas pobres. El gobierno, al aceptar las condiciones sin tomar en cuenta al pueblo, está violando la democracia, ya que no se está escuchando la voz del pueblo. Al igual que la justicia social y la democracia, los derechos humanos también se ven afectados. Al favorecer a las empresas implica que las buenas condiciones de trabajo para los empleados ya no son buscadas. Actualmente, en México, utilizamos el modelo económico llamado neoliberalismo, que se define como la doctrina que promueve la menor intervención estatal posible en los asuntos económicos. Este modelo llega a México con el presidente Miguel de la Madrid. Él decidió poner en marcha lo que denominó renovación moral de la sociedad y planteó un plan global de desarrollo en el cual dentro de sus medidas estaba la privatización de empresas y la apertura económica. Sin embargo, fue Carlos Salinas de Gortari el que terminó de implementar el neoliberalismo en la política mexicana. Culminó el proceso privatizador en el país y los números macroeconómicos mejoraron bastante.
Al buscar la información nos podemos dar cuenta que no existen páginas del gobierno que te expliquen cómo es que funcionan, ni páginas del Banco de México, ni de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, existen muchas páginas que te explican, pero no te dan ejemplos de cifras reales. Aquí están los enlaces en caso de que quieras saber un poco más.